San Mateo, capítulo 17, y vamos a leer los primeros 6 versículos de este capítulo. Gloria al Señor. Confírmenlo con un amén si ya lo tiene. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Hay 7 dispensaciones que han marcado la historia del hombre sobre la tierra. Una dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre de una manera específica, manifestando su amor, su verdad y su justicia. Y los teólogos sugieren que han existido en la historia de la humanidad 7 dispensaciones, y estamos en la 6ª dispensación, a punto de entrar en la 7ª dispensación. Pero los estudiosos de la Biblia dicen que el tiempo del hombre sobre la tierra ha sido de alguna manera compartimentada en 7 periodos, en los cuales Dios de alguna manera ha manifestado su amor, su verdad y su justicia a la humanidad. Y debo mencionar estos 7 periodos para afirmar lo que hoy quiero compartirles, y que he titulado El último llamado del amor. El último llamado del amor. Según los teólogos, existen las siguientes dispensaciones. La dispensación de la inocencia tiene que ver con el origen de la creación, el tiempo de Adán y Eva, el tiempo de la creación, ese periodo de tiempo desde Adán hasta Noé. La dispensación de la conciencia, según los teólogos, es la segunda. La tercera es la dispensación del gobierno humano. La cuarta es la dispensación de la promesa. La quinta, y es la que nos ha presidido, fue la dispensación de la ley dada a Moisés y a un pueblo en particular. La 6ª dispensación es la dispensación de la gracia, que inicia a partir de la muerte de Cristo en la cruz, cuando el velo del templo se rasga en 2 y la sangre de Cristo nos da acceso a la presencia misma de Dios. Y la gracia es ahora la dispensación en la que nosotros estamos, pero dicen que hay una 7ª dispensación por venir, a la que le llaman el reinado milenial. En esta dispensación, aunque no me voy a enfocar aquí, pero en la dispensación 7ª, que es el reinado milenial, tiene que ver con el tiempo en el que Dios cumplirá el deseo que siempre ha tenido en su corazón: establecer su reino entre su pueblo. Y la nueva Jerusalén descenderá del cielo a la tierra, y con ella vendrá el rey que vendrá a gobernar todas las naciones.
Y a eso le llaman el reinado milenial, donde Cristo será el rey de todas las naciones y Él gobernará y Él reinará en un reino de paz, de justicia, de verdad, de equidad sobre todos los hombres y sobre todas las naciones. Algunos dicen que los teólogos están locos por sugerir que hay 7 dispensaciones. Pero vamos en esta mañana, hermanos, a suponer que tengan razón, que hay algo de cierto en esa locura. Vamos a pensar por un momento que tengan razón y que la historia de la humanidad está compartimentada por 7 periodos, 7 dispensaciones. Lo fundamental, hermanos, aquí es que hay que entender que en cada una de estas dispensaciones que se mencionan, Dios ha manifestado su amor, su verdad y su justicia. Quiero volver a decirlo. No ha habido una dispensación, un periodo de tiempo en el que Dios trata con el hombre, en el cual Él no haya manifestado su amor, su verdad y su justicia. Estas 3 características o estas 3 virtudes son los pilares con los que Dios ha tratado con la humanidad. Ha manifestado su amor de una u otra manera en diferentes tiempos y de diferentes formas. Dios ha hecho presente su amor, ha hecho evidente su amor a toda la humanidad desde un principio. Ejemplo de ello, fíjese qué fácil sería para Dios cuando fue un hombre y una mujer, cuando en la tierra existía solamente 2 personas que le fallaron a Dios. Fíjese qué fácil hubiera sido para Dios simplemente comenzar de nuevo, terminar con ellos y comenzar de nuevo. Pero en vez de terminar con ellos, a pesar de que fallaron, les hace una promesa de amor a ellos y a la simiente de ellos, que somos nosotros, toda la humanidad entera. Porque los padres de la humanidad son Adán y Eva. Y en vez de desaparecerlos y en vez de arreglar el Señor el asunto de modo de exterminarlos, les manifiesta su amor haciéndoles una promesa de redención. Pasarían milenios para cuando Dios vino a cumplir la promesa, pero la promesa fue hecha en Génesis 3, 16, 15 y 16. Que así como una serpiente había usado a la mujer para traer desgracia, para traer maldición y para traer el pecado a la tierra, así Dios también usaría una mujer para vindificar al hombre, para redimirlo, para volverlo a levantar de su ruina y darle salvación. Esta era una promesa de amor. El amor de Dios se había manifestado y en cada una de las dispensaciones Dios manifestó su amor. Dios manifestó también su verdad. Tal vez su verdad no siempre estuvo escrita en tablas de piedra o en pergaminos o en papel, pero Dios se encargó de escribir su verdad en la conciencia de nosotros, de cada ser humano. La verdad de Dios también ha sido revelada. Algunos tuvieron el privilegio de ver el dedo de Dios escribir su verdad en tablas de piedra. Hoy la tenemos escrita en papel, pero para los que no tuvieron la dicha de tener su ley y su verdad, ha estado escrita en sus corazones desde sus nacimientos mismos. Fíjese lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es el hombre el que suprime la verdad de Dios.
Somos nosotros los que suprimimos la verdad de Dios, porque la verdad de Dios se ha revelado desde un principio, dice la Biblia. Pero el hombre suprime la verdad, trata de tapar la verdad de Dios, trata de ignorar la verdad de Dios, pero la verdad de Dios ahí está, ahí ha estado desde un principio. Escuche lo que dice Romanos capítulo 1 versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa. No puede decir: Dios nunca nos ha manifestado su verdad, nunca nos ha manifestado su amor. La Biblia dice que la misma creación nos habla de Dios y su verdad. Todo lo que Dios ha creado, Dios ha hecho evidente, claramente visible, dice el texto, desde la creación, la existencia de Dios, la veracidad de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios ha sido manifestada. Y su justicia también ha sido manifestada. De tiempo en tiempo Dios ha manifestado su justicia, haciéndole ver al hombre que nada está fuera de sus manos y de su control, y que Él traerá a cuentas cada una de nuestras obras. Y cabe aquí mencionar, si estudiáramos las dispensaciones, encontramos un patrón. Encontramos que Dios manifiesta su amor, manifiesta su verdad y manifiesta su justicia. En cada una de esas dispensaciones ha habido un juicio de Dios. El amor ha sido manifestado, la verdad de Dios ha sido manifestada, y también la justicia de Dios se ha manifestado en cada una de esas dispensaciones. Escuche, hay una característica en Dios que nos ayuda a entender su corazón hacia los hombres. La justicia de Dios se encarga de pagarle a cada uno lo que le corresponde. La justicia de Dios dicta lo siguiente: que toda transgresión de su ley es pecado, y que la paga del pecado es muerte. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es la que se encarga de pagarnos conforme a lo que merecemos, pagarnos lo que nos corresponde por la infracción que hemos cometido contra su ley divina. La justicia de Dios tiene que también manifestarse. Muchos creen solamente en el amor de Dios. Muchos creen solamente en la virtud del amor de Dios, y no pueden alcanzar a entender que Dios también es un juez, y que la justicia de Dios también es santa y es justa en Dios. Y si nosotros somos la obra de sus manos, y si somos la corona de su creación, y si ha puesto su imagen y su semejanza en nosotros, en cada dispensación vemos que Dios es capaz de intervenir con juicio, y lo hizo. Una y otra vez lo hemos visto a través de las Escrituras. La justicia señala la infracción y juzga con justo juicio el castigo que se amerita por dicha infracción. ¿Qué hace la ley? La ley o la justicia nos apunta y nos dice: quebraste la ley, has infringido, has transgredido la ley.
el agente que ejecuta o que representa la justicia de Dios en términos nuestros. Cuando vamos y violentamos una ley de tránsito y nos detienen, ¿qué es lo que nos dice la justicia? Aquí está la evidencia que tú quebraste la ley. Y la justicia de Dios también hace lo mismo. Nos apunta y nos señala y nos dice: quebraste la ley. Y por tanto ameritas el castigo de un justo juicio. ¿Está conmigo? Pero en Dios encontramos una característica maravillosa. Escúcheme, por favor. Esto está solamente, exclusivamente en el corazón de Dios. Esa característica es que Dios, hermanos, antes de emitir juicio y castigo, primero envía su amor. Hello. Antes de omitir juicio y castigo, Dios primero envía su amor. Y lo vemos a través de las Escrituras. El amor de Dios lo vemos desatado, lo vemos enviado antes de todo juicio. Cuando usted estudia la Biblia y ve cómo Dios castigó a su pueblo, cómo Dios castigó a la humanidad, en cada uno de los juicios, si usted es hermano estudioso, si usted pone atención, estudia el contexto, usted encontrará que antes del juicio Dios manifestó su amor. Dios envió su misericordia. Dios envió su amor, lo desató primero, porque dice que no se complace en el castigo. Dios no se complace en desatar su ira, se complace en la bondad y en la misericordia. Dice: Él es lento para la ira y grande en misericordia. Cuando Dios tenía que traer juicio, era su amor el que muchas veces, hermanos, lo movió a misericordia. Hubieron cosas que se detuvieron. Hubieron juicios que se detuvieron, porque el amor de Dios lo movió a misericordia. Y era, hermanos, y será siempre el amor de Dios el que llegará primero a tocar la puerta de nuestro corazón para advertirnos del juicio preeminente. Será el amor de Dios el que va. Tal vez será una suave voz, un susurro agradable. Tal vez será una voz tierna la que venga. Pero será el amor de Dios manifestándose a nuestra vida, tratando de hacernos entender de que tenemos que regresar, porque lo que se aproxima es el peligro del juicio. Y fue el amor de Dios, hermanos, el que levantó, escuche, a Noé. Y la Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de llegar el diluvio, que acabó con toda la humanidad excepto con 8, la familia de Noé, antes de que llegara el juicio, Dios levantó a un hombre justo y lo convirtió en un predicador que tenía que advertir a la humanidad entera de lo que venía. Y lo mismo vemos en el caso, hermanos, de Sodoma y Gomorra. Fue el amor de Dios el que levantó, de alguna manera, hermanos, Dios, cuando se trató de su pueblo, levantó a profetas para que fueran y les advirtieran de lo que venía, del peligro eminente que venía sobre sus vidas. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, Dios se manifestó en una teofanía. Y la Biblia dice que Abraham negoció por Sodoma y Gomorra. Y el asunto aquí es que Dios dijo: traeré juicio, pero haré manifiesto primero mi misericordia y mi amor. Y antes de hacerlo hubo oportunidad para que aquellas ciudades se volvieran a Dios, pero no lo hicieron. ¿Está conmigo? Y es el mismo amor de Dios, hermanos, el que le habla a la iglesia de hoy
como le habló a la iglesia primitiva, a la iglesia de Éfeso, diciendo lo siguiente: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, oiga, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Primero, antes del juicio, primero antes del castigo, hay una voz que nos dice: vuélvete a mí, vuélvete a mí, regresa a mí, arrepiéntete, convierte tu corazón a mí. Lo escuchamos, esa voz de amor la encontramos en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Qué hacía Dios cuando el pueblo se desviaba? La voz del amor de Dios venía en forma de profeta, en forma de sacerdote, diciéndole al pueblo que se habían desviado que tenían que regresar al corazón de Dios. Es Dios mismo a través del profeta Oseas que dice lo siguiente: con lazos de misericordia, con cuerdas de amor los he atraído a mí. Yo los he tomado de la mano, yo los he encaminado. Yo he sido el que los he cuidado, dice el Señor, pero ustedes se han rebelado contra mí, se han apartado de mí. Y la iglesia de nuestros tiempos, hermanos, estamos viviendo la sexta dispensación, la dispensación de la gracia, y nos haría bien aprender de la historia del pasado, que en cada dispensación ha habido juicio. ¿Por qué? Porque en cada dispensación el corazón del hombre se ha desviado. Nuestra generación y nuestras naciones y nuestros gobiernos se han desviado de Dios. El corazón del hombre una vez más se ha desviado y se ha corrompido y se ha ido en pos de los caminos equivocados. Y una vez más el amor de Dios está presente para recordarnos y avisarnos de que Dios no quiere el castigo del pecador, la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Una y otra vez el amor precede al juicio. Estamos viviendo, hermanos, lo que el tema mismo sugiere: el último llamado del amor de Dios. El último llamado del amor de Dios. Estamos, al igual que aquellas generaciones, al borde de experimentar juicios de Dios por las infracciones de la ley divina que se han cometido. No hay una generación, yo sé que se está grabando esto y no caerá bien en muchos corazones, no hay una generación que más vidas haya cortado desde la matriz, desde el vientre de la madre, que esta generación. No ha habido otra generación que se haya desviado en tanta inmoralidad como esta generación. Y nosotros estamos viviendo, hermanos, al borde, a la orilla de experimentar ahora lo que viene, el juicio de Dios sobre la familia humana. La humanidad entera se ha corrompido y debe ser juzgada, aunque no digamos amén. Pero Dios es bueno y Dios es justo. Y así como el amor de Dios es puro, también la justicia de Dios es pura. Y así como su amor es santo, también Dios es santo cuando juzga la maldad y el pecado. Y con justo juicio Dios juzga el pecado del hombre. El corazón del hombre, hermano, se ha ensoberbecido y se ha rebelado en gran maldad y en gran manera en contra de Dios. Yo les he contado cómo dicen, la historia dice que Joseph Stalin, uno de los hombres más crueles de la historia del gobierno ruso, antes de morir, todavía empuñó su mano en contra de Dios, en enojo contra Dios.
Nunca hemos tenido en la historia de la humanidad tantos corazones enojados con Dios, en pleito con Dios, en plena rebeldía contra Dios, desafiando abiertamente a Dios. Hoy están los carnavales, están las fiestas y los desfiles abiertamente invitando a Satanás y blasfemando a Dios. Y la sociedad aplaude y la humanidad aplaude. El corazón del hombre se ha desviado, y esta es la última voz de llamado del amor de Dios. Déjeme le explico. Porque el corazón del hombre se ha endurecido amando más nuestros caminos que los caminos de Dios. A lo malo le hemos llamado bueno y a lo bueno le hemos llamado malo. Hemos empujado a Dios fuera de nuestras plataformas públicas. Hemos empujado a Dios fuera de las plataformas políticas. Hemos empujado a Dios, perdone que lo diga, en muchos casos hasta de la misma iglesia lo hemos sacado. Porque literalmente pensamos que estamos y no estamos. Muchas veces la realidad es que aún en las iglesias Dios ha quedado afuera porque no lo dejamos entrar. Porque de alguna manera ya no nos gusta el deber que tenemos de acomodarnos nosotros al evangelio, y esperamos que sea Dios el que se acomode a nuestro concepto del evangelio. Esa es la clase de tiempo que nos toca vivir. Y el corazón del hombre se ha ido en pos de sus caminos, amando más sus caminos que los de Dios. Pero Dios, que es bueno, hermanos, al igual que en aquellas dispensaciones, nos ha enviado, escuche, la mayor manifestación de su amor para que escapemos de todo juicio venidero. Y cuando digo la mayor manifestación de Dios, hermanos, es que nunca en la historia de la humanidad ha gritado más fuerte el amor de Dios como en esta dispensación que nos toca vivir. En Jesús, el Hijo de Dios, encontramos el destello más grande y la voz más fuerte del amor de Dios. Y yo quiero que entendamos el texto que leímos, porque Pedro y Juan y Jacobo claramente pudieron distinguir a Elías y a Moisés, pero la voz que vino del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, a él oíd. Es decir, hermanos, la voz de los profetas ya pasó. La voz de la ley, del tiempo de la ley, ya pasó. Estamos en el tiempo de la gracia, y es la voz del amor del Hijo de Dios el que está resonando tan fuerte para la humanidad. No hay otro destello más grande. En la ley estuvo presente el amor de Dios, en los profetas estuvo presente el amor de Dios, pero cuando se trata de Jesús, el amor de Dios mismo vino a la tierra. Él mismo descendió. Y ese es el destello más grande de amor que tenemos para la humanidad. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tenemos una última voz, un último llamado de amor. Se llama Jesucristo, se llama Hijo de Dios. Han pasado, hermanos, más de ya 2 milenios, y el dulce amor de Dios a través de su Hijo nos sigue hablando. Pero este es el último llamado del amor de Dios. Porque lo que sigue después de la manifestación del amor
Cuando el corazón del hombre se ha desviado, lo que sigue siempre ha sido juicio. Y yo le aseguro que esta dispensación no será la excepción. Dios juzgará, pero todos aquellos que alcancen a escuchar la voz de amor y correspondan a esa voz de amor y a ese llamado de amor, encontrarán, hermanos, una cobertura divina que los apartará y los sacará de la ira de Dios. Porque es una promesa de Dios que Él nos librará de la ira venidera que caerá sobre todo el mundo entero. Y la Biblia, hermanos, dice en San Juan 3:36 lo siguiente: que el que crea y reciba el amor de Dios manifestado en su Hijo tendrá vida eterna. Y escuche, pero el que rechaza al Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si rechazamos esta voz dulce de amor, la última voz y el último llamado de amor que Dios nos hace, si la humanidad rechaza esta voz, lo que queda reservado para nosotros es la ira de Dios, que implica el juicio. Si rechazamos la gracia y la misericordia que se nos ha tan dulcemente extendido sin nosotros merecerla. Por eso decía el texto que leía de nuestra hermana Ashley, que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si la humanidad rechaza este último llamado, el tren se va y lo que viene es la ira y el juicio justo de Dios. El amor de Dios precede a todo su juicio. Y Dios está haciendo un último llamado. Te lo hace a ti, hermano, en esta mañana. Amigo que estás aquí, te lo está haciendo a ti directamente. Me lo hace a mí. Que escuchemos la voz dulce de su amor y atendamos. Escapa de la ira venidera, decía el apóstol Pedro. Escapen del juicio que viene. Esta es la voz de Dios a través de su amado Hijo manifestado para toda la humanidad. Abramos nuestros oídos y quitemos la dureza de nuestro corazón. Como decía hace unos domingos atrás, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Corramos esta carrera. Correspondámosle a este amor tan maravilloso que se ha manifestado. Escuchemos este llamado tan dulce y tierno que nos hace el Padre, porque no hay otro destello mayor de amor que este, que el que usted y yo hemos experimentado en nuestro tiempo. Es hora de responder, es hora de entender. Y el escritor a los Hebreos dice lo siguiente: ¿y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si usted hoy le dice no al amor de Dios, si usted hoy cierra sus oídos y endurece su corazón al amor de Dios, ¿cómo va a escapar usted de la ira que se aproxima y del santo juicio de Dios que vendrá? No hay otra manera. Por eso la Biblia claramente dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay uno solo que nos puede poner en paz con Dios. Hay uno solo que nos puede reconectar una vez más con el corazón del Padre. Se llama Jesucristo. Él pagó el precio perfecto de nuestro rescate. Él derramó sangre pura, santa y perfecta. Él es la sangre de nuestra expiación, para que usted y yo no perezcamos, para que tengamos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos volver a estar en paz con Dios. Nuestros pecados pueden ser borrados. Hemos transgredido la ley de Dios, hemos quebrantado la ley de Dios. La verdad de Dios se ha manifestado, el amor de Dios se ha manifestado, pero podemos escapar del juicio.
Hemos transgredido su ley, pero Dios nos ha dado solución. Hermano, amigo, no hay por qué perdernos. No hay por qué perdernos. No habrá excusa por qué nos perdiéramos. Cuando Dios nos tiró el salvavidas. Sí, conocen la anécdota, ¿verdad? De aquel que dijo: no, es que yo quiero que Dios me salve, que Él mismo venga y me salve. Náufrago en el mar, y Dios le envió un barco y le tiraron el salvavidas, y él dijo: no quiero esto, yo quiero que Dios mismo me salve. No entendió que era Dios el que había enviado el barco, era Dios el que le había tirado el salvavidas. Dios nos ha tirado sus salvavidas. Dios nos ha entregado el rescate, la salida a la condenación y al juicio, pero el corazón del hombre se ha endurecido. Hemos amado más nuestros caminos que el camino de Dios. Hallamos más dulce el pecado que el deleite de Dios en nuestra vida. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El corazón del hombre se ha enmielado con el pecado, y le cuesta entender que van a haber consecuencias y que el juicio justo de Dios tendrá que ser emitido, para castigar y corregir la transgresión de nuestra ley o de su ley. Yo quiero concluir, hermanos. La voz del amor de Dios hablándonos es como la voz tierna de un niño, de una historia que leí. Dice que aquel niño esperaba con ansias que llegara su madre del trabajo, y estuvo esperando pacientemente. Y finalmente llegó su madre, y el niño corrió a recibirla emocionado. Y le dijo el niño a su madre, emocionado: debes de escuchar lo que me pasó este día. Y comenzó a relatarle con su tierna voz a su madre lo que había sido de su día. Pero tan pronto había expresado algunas frases, su madre le hizo señal, indicando que su voz tenía que esperarse, porque era hora de hacer la cena. Así que el niño pacientemente esperó. A la hora de la cena, estando en la mesa, él pensó que sería la oportunidad para continuar con su tierna voz expresando la historia de lo que había sido de su día. Pero la voz de sus hermanos mayores era más fuerte que la de él, así que tuvo que esperar. Enseguida cayó una llamada y la madre tuvo que atender la llamada, y pacientemente esperó. Y después de la cena, las tareas de los hermanos mayores ocupaba a la madre, y cuando menos pensaron, el día se había acabado y había llegado la noche y era hora de irse a dormir. Aquel niño aún esperaba, y cuando finalmente la madre llegó a su recámara, a su cuarto, para cobijarlo y darle el beso de buenas noches, aquel niño la volteó a mirar y le dijo lo siguiente: mami, ¿en verdad me amas aun cuando no tienes tiempo para escucharme? Y yo quiero dejarlos con esta pregunta a ustedes también, con esa misma pregunta en esta mañana, pero aplicada de alguna manera hacia la voz de Dios. ¿En verdad amamos la voz amorosa de Dios que nos ha hablado aún cuando no tenemos
tiempo para escucharlo? En verdad amamos lo que Jesús ha hecho por nosotros. En verdad valoramos y apreciamos ese destello maravilloso de amor que sin nosotros merecernos se dio, se ofreció hasta la muerte y muerte de cruz. En verdad valoramos, en verdad amamos lo que Él ha hecho por nosotros, que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, mereciendo la condenación y el juicio divino de Dios, Dios nos envió su amor antes del juicio, para que si correspondemos, escapemos. En verdad amamos lo que Él ha hecho. La voz tierna que nos ha hablado, aun cuando estamos muy ocupados o tal vez no tenemos tiempo a causa del ruido del mundo que nos rodea o de las múltiples ocupaciones que nos ocupan. La vida es tan afanosa, hermanos, pero en medio de tanto afán, y déjeme lo digo, en medio de tanta maldad, todavía se escucha el último llamado del amor de Dios. Y voy a terminar con esto. Mire, el corazón del evangelio es este. Porque hoy se predica mucho, pero muchas veces no predicamos el evangelio. Hablamos mucho, pero menos el evangelio. Y el corazón del mensaje de Dios para la humanidad, el corazón del evangelio es este: que usted y yo hemos quebrantado la ley de Dios y merecemos la muerte. Pero el evangelio dice que hay esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el mensaje de Dios para la humanidad: que aunque mereces el castigo y el juicio, alguien más tomó el castigo por ti y no tienes por qué morir. No tienes por qué ser condenado. No tienes por qué irte a la condenación. Si aceptas el amor de Dios, experimentarás el regalo más glorioso y grandioso que viene del cielo, que es la vida eterna. Por eso la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el evangelio. Ese es el evangelio. Que usted y yo necesitábamos un Salvador y que Dios nos proveyó de un Salvador. Es que en veces predicamos con mucha emoción de que Pedro caminó sobre las aguas, pero ese no es el evangelio. O que fuego cayó del cielo porque Elías oró, pero ese no es el evangelio. El evangelio es que usted y yo estábamos perdidos y Él vino y nos halló. El evangelio es que usted y yo estábamos contaminados por el pecado, sin solución y esperanza alguna, pero Él nos dio el rescate. Él fue propicio a nuestro pecado y nos ha dado vida de entre los muertos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Y voy a terminar. Lo más triste es que aún con esta voz de amor que resuena sobre la humanidad, el corazón del hombre, de muchos, todavía seguirá endurecido. Mucha gente todavía rechazará ese amor. Mucha gente. Y el que rechace el amor de Dios manifestado en su Hijo
no tiene la vida sino la muerte, y le espera la ira de Dios. Horrenda cosa será caer en manos de un Dios vivo, que con justo juicio castigará el pecado.